Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Empezamos por el nombre y el apellido. Benito Gorgonio, el segundo nombre, aclaro porque no es un nombre común, pero es un nombre italiano. San Gorgonio, 9 de septiembre, así que tiene santo y todo. El apellido es de Miguel, Benito Gorgonio de Miguel. Nací en Junín, provincia de Buenos Aires, en noviembre del 43. Fue una infancia normal, con primaria, bachillerato. Ya en el 60 terminé el bachillerato y me vine a Buenos Aires a estudiar ingeniería, cosa que hice durante toda la década del 60. No solamente me ocupé de ingeniería, sino que para mí era muy importante, porque lo sentía el club de mi ciudad, Sarmiento de Junín. Yo tenía 22 años y debuté en la primera de Sarmiento contra Unión de Santa Fe. Fíjate cómo está la tribuna, ¿no? Allá en Santa Fe. Ahí fue el 18 de julio del 66. Para mí era lo más importante de todo. O sea, que iba a verlo a Racing, no solamente porque era hincha de Racing, muy hincha, sino porque yo estaba jugando en Primera B. Jugué 3 años en Primera B. Cuando uno es del interior o de otra ciudad, es el verbo ser de esa ciudad y está donde está, el verbo estar. Cosa que no sucede en otros idiomas donde los dos verbos están en uno solo, ¿no? En inglés el to be. Pero bueno, la cuestión es que por el año en que yo nací, 43, cuando tenía 7 años, fue nada más ni nada menos que el tricampeonato, el 49, 50 y 51. Siempre ocurre que hay una gran afluencia de chicos a las hinchadas de los campeones. O sea, los campeones atraen mucho. Teníamos, como ocurre en muchas familias, un tío soltero que era de Racing y nos hizo a todos los sobrinos hinchas de Racing. A tal punto que yo ya compraba la revista Racing en el año 54. Como hincha de Racing yo gocé el 58 y el 61. Y ni hablar del campeonato del 66 y el mundial o sea, tuve la suerte de ir a Montevideo y ver la final y también lo vi acá en la cancha de Racing cuando le ganamos al Celtic, la revancha. Como estaba estudiando en Buenos Aires, me daba el gusto de ir a verlo a Racing a todos lados. En el 66 y el 67 y el 68 también, donde Racing peleó todo.
25 de marzo de 1976, Racing cumplía 73 años. Pero las celebraciones previstas en las sedes de Avellaneda y Villa del Parque quedaron suspendidas. El motivo, desde el día anterior, el país se encontraba en dictadura. La Junta Militar, que se encarama en el poder con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, le presta atención al fenómeno del fútbol muy rápido. Dos ejemplos nítidos. Uno, ese mismo día establece que el Mundial del 78, cuya sede estaba designada ya hacía muchos años, es prioridad y ratifica que el Mundial se va a hacer. Y muy rápidamente también ese Mundial pasa a ser un objetivo estratégico de la dictadura y de los dictadores. El otro sello de vinculación inicial muy potente es que cualquiera que recuerde, con dolor, con tristeza, pero que recuerde, porque es fundamental recordar ese día, va a ubicar televisores en blanco y negro con el escudo nacional, música militar sonando atrás, comunicados de la Junta Militar que se reiteraban uno detrás de otro y que prohibían todo. Solo el comunicado número 23 de la Junta permitía. ¿Qué permitía? La propalación, la difusión del partido que iban a jugar Polonia y Argentina en Rus-Chorzów, en Polonia, el segundo partido de la primera gira internacional de esa selección que, matices más, matices menos, sería campeona mundial en el 78. Por un ratito, la vida se pareció a la vida en las casas de algunas gentes porque el partido era televisado. Para pensarlo a la distancia y también en lo inmediato, aquello fue una señal de qué lugar, qué concepción, qué comprensión, qué importancia tenía el fútbol en la comprensión comunicacional y en la comprensión política general del gobierno genocida. Los clubes son una parte integral de la sociedad, lo más llano de la sociedad civil, si se quiere, de las asociaciones civiles son justamente eso, ¿no? Cómo se vinculan vecinos, vecinas, en virtud de una situación particular que termina siendo un club generalmente social y deportivo en los barrios, o cultural, incluso hay clubes que se denominan así, son como actores de la sociedad muy arraigados en el pueblo. Los clubes de fútbol, que tienen como actividad principal el fútbol y que son muy representativos de nuestra argentinidad, si se quiere, incluso lo que generan es una identidad, ¿no? Una identidad nacional. La primera identidad, creo que tenemos, es la del club de fútbol. Si bien después obviamente hay distintas identidades hasta llegar a lo que es la identidad nacional, el club de fútbol representa un montón, incluso habla de la personalidad. Digo, hay gente que te dice, eso es así porque sos de Racing. Bueno, eso tiene mucho que ver. Y en ese sentido me parece que no tiene ningún gollete pensar que eso puede estar escindido de lo que es la historia de nuestro país, de nuestros barrios, de nuestras provincias. El 12 de diciembre de 1976, en pleno gobierno de facto, el socio de Racing pudo emitir su voto. La fórmula Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Capelli y Ernesto Rivadula se impuso con el 44% del padrón, frente a las listas de Raúl López y Enrique Tadeo. Se acercaron a votar 5.125 personas. La situación era tal en Argentina que nunca habíamos votado, desde el 73 no había votación y con el golpe militar estaba prohibida el desarrollo cívico. Y entonces en Racing, para mí, fue mi primera elección. En 1977 los clubes sí tenían elecciones y Racing la tuvo y fue la primera elección mía con 17 años porque el estatuto, aún no siendo mayor de edad, te permitía, como ahora, poder votar desde los 16 años, siempre que tuviera la antigüedad necesaria, obviamente. Y fue mi primera elección en Racing. Uno mucho no sabía tampoco porque recién iba a haber elecciones a fin de año, en el 76. O sea, se interrumpió un proceso democrático con 6 meses por delante. O sea, si hubiera querido haber un cambio, que obviamente no lo querían, sino que querían adueñarse del poder, hubieran esperado 6 meses, que en diciembre se votaba, porque creo que era de 4 años el periodo en ese momento. Había sido en el 73
3 la elección, en el 77 se votaba. Y al interrumpirse, la primera elección que yo tuve fue la de diciembre del 76, esta que ganó el Movimiento Académico Renovador. Yo tuve mucho tiempo, casi toda mi vida adulta, de dirigente político en el partido del presidente Frondizi, el Partido Desarrollista, el MIT se llamaba, ¿no? Y en el 75 yo ya era, digamos, el presidente de la provincia de Buenos Aires, del MIT. Y el presidente del MIT, de la capital federal, era Horacio Rodríguez Larreta padre. Claro. O sea que nos veíamos todos los días y nos habíamos hecho muy amigos. Y ahí vino la oportunidad para Rodríguez Larreta de pelear la presidencia en diciembre del 76. Lo que yo siempre digo es que los dirigentes en aquellas épocas eran, por sobre todo, la mayoría, ¿no? Quizá podía haber alguno que venga de alguna extracción de afuera, como podía ser el caso de Rodríguez Larreta, pero distinto a lo que pasa ahora, eran todos de extracción racinguista, tipos que antes de ser dirigentes habían estado en la platea y antes de estar en la platea, en la tribuna y a donde sea, y que después tenían la vocación de tener una militancia por Racing. No eran dirigentes profesionales, probablemente, no existía tal vez el dirigente profesional en ese momento. No había tantas agrupaciones como ahora, eran más las clásicas, por eso el Movimiento Académico Renovador era algo nuevo, porque eran muchos jóvenes. Mi viejo era joven en ese momento, y el presidente del MAR era, ¿te acuerdas? Donato Lenza. Eran todos, Aldo Aitro, toda gente muy, muy joven, treintañeros, pero no era gente grande, realmente, no eran gente grande. Era una figura, un playboy, era un hacendado, creo que tenía campos, algo así, y lo llaman como una figura externa del club. Los demás eran todos dirigentes de carrera de muchos años transitando el club. Conclusión, ganó las elecciones Rodríguez Larreta. Y se vio tenía idea, porque él ya había estado en la comisión de fútbol de la época del equipo de José. O sea, él conocía a Racing de adentro. Y bueno, tenía que armar toda la administración, era muy elemental. Tenía una administración para un club chico y tenía 200 empleados, todo el socio, exactamente, me acuerdo la cifra, había 39.000 socios, de los cuales 9.000 eran vitalicios. Estamos hablando de diciembre del 76 y se asumió el 2 de enero del 77. Bueno, entonces tanta conversación, él sabía, los dos comentábamos cuando nos encontrábamos en la política, en el comité del MIT y todo eso, todo el comentario de Racing. Y me dice, yo estaba, dice, yo necesito reorganizar toda la administración, necesito un gerente general. Dice, yo no te animás, no querés venir. Yo todavía ya había terminado de cursar la carrera, pero en los primeros pasos era de asesor político en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las circunstancias, a ver, ya estaba instalado el gobierno militar. El gobierno militar se instaló en marzo del 76 y estamos hablando ahora del principio del 77. Entonces yo le dije que sí, y asumió un 2 de enero, un 3 de enero, asumió en el tercer piso, donde vi por primera vez, no me lo podía creer, el fresco del Quinquela Martín. El hecho concreto que asumimos, yo ya el 3 de enero estaba sentándome en la oficina de gerente general, empecé a hacer los cambios más importantes. Personajes vinculados al gobierno militar tenían injerencia en el día a día de los clubes. En Racing, el general Antonio Merlo fue una figura repetida por aquellos años. El general Antonio Merlo fue el segundo presidente del ente autárquico mundial 78.
el organismo que funcionó como lo que hoy conocemos como comité organizador. Es un ente que hasta esta fecha no ha presentado su balance y empezamos a dudar de que la presente porque algunos años han pasado. Merlo no era el funcionario más decisivo en lo político en ese organismo, sino su vicepresidente, Carlos Lacoste, fugaz presidente de la Nación entre Viola y Galtieri, un hombre de mucho peso en los años de la dictadura, pariente de Videla y de Galtieri. Pero Merlo era alguien que llegó al EAM 78 luego de la muerte a tiros de Omar Actis, el primer presidente de ese organismo, también alguien del ejército. La relación de Merlo con el club no era una relación de sistema, no era alguien que tenía una presencia para seguir determinaciones consecutivas. Sí aparecía como un tipo que estaba en un lugar de poder y en un lugar de poder con la forma y la lógica que le daban los militares que gravitaba o orbitaba en torno del club, a veces con gente más o menos próxima, a veces por apariciones de su propia figura. Hubo momentos que estábamos un poco ajenos a lo que estaba pasando. Estábamos un poco ajenos y hasta le pasó a Argentina en el Mundial 82. En pleno Mundial estaban haciendo un desastre y los jugadores jugaron el Mundial. Si sabían todo eso, creo que el Mundial Argentina no tenía que haber presentado a jugar. Entonces era como que estábamos un poquito fuera. Después nos fuimos enterando. Yo después de más grande, sí, empezaste a dar cuenta la barbarie que hicieron, ¿no? Recuerdo que venía a comer él, era hincha de Racing, se decía que era hincha de Racing, y paró un helicóptero en la cancha que hoy es auxiliar de Racing, y bajó ahí con una comitiva, y el hongo que hoy es pensión, había un restaurante, y el asado se hizo ahí. Lo tengo grabado, bueno, que apareció ahí con un montón de gente, se sentó en la mesa, y nosotros lo recibimos, hola, hola, ¿qué tal? Sin tener conciencia de qué estaba pasando y de qué estaban haciendo. Y después en qué lío se metieron con las Malvinas, ¿no? Que fue una locura porque Argentina, nuestros chicos soldados no estaban preparados para nada pero sí, fue un recuerdo que sí lo tengo. Después que te enterás de todo lo que pasó, porque el tipo decía ser hincha de Racing, pero de eso después pasa, no tiene ningún tipo de nada. Es decir, después de todo lo que se vio y todo, digo, qué ganas de haber sabido para decir, no me siento a comer, ni con vos, ni con ninguna de la comitiva, ni espero el helicóptero que baje. Eso es una cosa que hoy me pasa a niveles diferentes, con gente que uno no tiene buena relación, no se han equivocado en la vida para con uno, no tengo más ganas de sentarme a comer. Entonces, como que, sí, si hubiese sabido un poquito, creo que ese día come solo. Racing en 1977 trajo al club a un crack, Ricardo Julio Villa, que jugaba en Atlético Tucumán, alguien que venía de la provincia que gobernaba, un genocida que sobresalía entre los genocidas por su condición genocida, Antonio Domingo Bussi. El pase de Villa, pase récord para el fútbol de la Argentina, tuvo, cuentan testigos del club de la época, un vínculo con las operaciones habituales que hacían los clubes y un vínculo con ese dictador y con la tentación de Merlo para que Villa, como gran número 10, fortaleciera a ese Racing que iba por un sueño que no se cumplió. Villa debutó el 20 de febrero de 1977, marcando el 1-0 definitivo ante Chacarita en Avellaneda. Benito de Miguel no estuvo en la cancha. Desde el 23 de enero se encontraba privado de su libertad. El segundo hijo mío había nacido en octubre del 76. Tenía 2 meses. Octubre del 76. Lo operaron de esas hernias inguinales de nacimiento, ¿no? Y bueno, estaba operado y convaleciente. Entonces, estuve desde el 3 de enero hasta el 20, yo estaba acá solo en Buenos Aires y mi mujer estaba en la casa de la madre allá en Junín. Se dio el primer fin de semana donde no había, más tranquilo, donde ya habíamos dado, me voy a Junín. Bueno, y en Junín, por supuesto, estaba la gente amiga del partido político. Bueno, los militares, pues en Junín hay un acantonamiento muy grande, 1500 son, ¿no? Con tanques, un regimiento de tanques. Se le ocurrió hacer, porque aparentemente no
no cumplían con la pauta de detenciones, entonces agarraron una lista de 17 y un domingo a la noche se lo llevaron. Yo ese domingo a la noche yo cené en la casa de mi suegra, me voy después a dormir a la casa de mi madre y a las 6, 7 de la mañana me llama la esposa de uno de los muchachos detenidos y me cuenta esto. Ay, Dios. Yo tenía que, a las 8 me levantaba para venirme a Buenos Aires, derecho a Avellaneda. Yo me encuentro en Junín con todo el grupo de correligionarios, dirían los radicales, con la disyuntiva que si me vuelvo a Junín, yo no estaba en la detención, me vuelvo a Junín y me quedo a defenderlo, a pedir por ello. Por supuesto que hablé a Buenos Aires y la gente, los jefes, en este caso el propio Frondizi, porque Frigerio estaba en Europa, Dios le dijo a la secretaria, ordénele que vuelva, que se preserve. Bueno, yo vafanulo, me quedé y mandé a decir que me reemplazaran acá en la labor gerencial de la sede y eso, ¿no? Me fui a almorzar a la casa de mi suegra y le digo, le digo a mi mujer, me voy al Club Social, que venga Benito, el hijo que tenía 5 años conmigo, así ustedes descansan tranquila y eso. Me voy al Club Social, ya el Club Social era un avispero, y a las 3 de la tarde salimos con el nene, me subo al auto, damos la vuelta y no habían transcurrido 2 cuadras, la encerrona de los móviles policiales, me bajaron a los tirones, se subió un policía al auto con el chico arriba y se fueron para la comisaría, se me llevaron al chico, ¿no? A mí me agarraron y me tiraron al piso de otro auto y me llevaron a la cárcel de Junín, que estaba por inaugurarse. La habían tomado el ejército y la policía, y bueno, y ahí adentro habían hecho el campamento de detención, interrogatorio y tortura. Bueno, ahí estuvimos una semana. Grave, ¿eh? Es decir, no. Y al cabo de la semana, ¿qué había pasado? Justo llegó mi hermano, que como buen abogado veraneaba todos los eneros en Miramar en este caso, y él sabía que si pasaba algo tenía que recurrir a Frondizi. Entonces se vino a Buenos Aires, fue a verlo a Frondizi, y Frondizi le dice que, ¿cómo le diríamos? Que en general los partidos políticos defendían o se metían según quien fuera. Bueno, yo digamos, era primero en la provincia de Buenos Aires, número 3 o 4 en el plano nacional. Bueno, conclusión, Frondizi, ustedes no tienen idea, o sea, tenía una autoridad tan grande que lo llamó a Suárez Mason, que era el general del primer cuerpo, y le dijo, atiéndame, porque él hablaba así, atiéndame, eso es un disparate y me tiene que asegurar la vida. Y después conversamos. Entonces, lo primero de todo, porque él sabía cómo era el asunto. Para terminar la farsa, te largaban al medio del campo y te fusilaban. Por intento de fuga lo justificaban. Y todo eso era informe de la comandancia o del sector de... Conclusión, a la semana hicieron una especie de, bueno, nos dimos cuenta que nos equivocamos, nos llevaron a una comisaría, se pelearon entre ellos, finalmente la conclusión fue, no, bueno, los vamos a meter presos en San Nicolás. Y entonces los llevaron a San Nicolás y estuve 3 meses adentro de San Nicolás. O sea, no hubo más remedio que mi hermano fue a la reunión de la directiva de Racing y dijo, bueno, me ha transmitido la renuncia. La noche del 22 de febrero, 2 días después del debut de Villa, y casi un mes desde que Benito había sido secuestrado, 6 personas fueron fusiladas contra una de las paredes del estadio Presidente Perón. El 22 de febrero de 1977, fuerzas conjuntas, dicen las actas, hay actas de esto, que eran militares y policía en general. Lo que sabemos es que lo firmó un comisario de la policía,
pero bajaron de un camión del ejército alrededor de la 1 de la mañana a 6 personas, 4 varones, 2 mujeres, muy jóvenes en general, salvo uno que tenía mi edad ahora, y la verdad es que los bajaron, los fusilaron, se los volvieron a subir al camión y se fueron. Digo, Racing estaba cerrado a esa hora el club, el estadio, obviamente no tiene nada que ver, no puso el lugar. Al contrario, fue una víctima y debe reconocerse como víctima de ese terrorismo de Estado que usó sus instalaciones, su paredón en realidad, porque era del lado de afuera, para un fusilamiento de personas que están desaparecidas. Hoy no sabemos quiénes son. Alejandro Wall, que es un periodista deportivo muy conocido, muy reflexivo y muy hincha de Racing, escribió la biografía de Corbata. Corbata Luin se llama, muy recomendable el libro, y como cualquier investigación exhaustiva, se torna un poquito una obsesión, y entonces seguramente él se lo haya comentado a un montón de gente que estaba haciendo eso, y una de las personas a quien se las comentó fue a Pablo Yonto, que también es un periodista deportivo muy conocido, no de Racing, pero que es más conocido todavía y más valorado, me parece, como abogado en causas de delitos de lesa humanidad. Él estaba tomando testimonios, o sí, contribuyendo con testimonios en una causa del segundo cuerpo del ejército, que tiene que ver con el famoso circuito Camps, y en un momento alguien nombró a Corbata, entonces él le acercó esa declaración a Alejandro Wall. Quien había nombrado a Corbata era Rafael Barone, que era un amigo de Corbata, que una noche volvía a su casa en Piñeiro y vio un fusilamiento. Tiene muchos detalles de ese fusilamiento porque él había compartido incluso una celda. Él caía muchas veces en cana porque levantaba quiniela o porque estaba borracho en la vía pública o lo que fuere. Y una noche le llamó mucho la atención que hubiera un grupo de jóvenes que no tenían nada que ver con la población habitual de la Comisaría Primera de Avellaneda, y se grabó mucho las caras, y cuando lo liberaron a la mañana le dijeron, bueno, ya se puede ir, lo cual también le llamó la atención porque él en general estaba 24 horas y le habían dado la libertad demasiado pronto. Volvió a su casa y vio justamente un camión que bajaba a estos mismos pibes que la había visto en la comisaría y los fusilaban en un paredón muy cerquita de su casa. A Barone lo llaman para declarar por ese fusilamiento. Y cuando está por terminar esa declaración, dice, y otro día volvíamos con mi amigo Corbata a su casa, Corbata vivía acá, en la pensión de Racing, y también vimos cómo fusilaban a otras personas. Y eso quedó medio raro en la declaración, se confundieron los fusilamientos, de hecho pensaron que había sido el mismo. Él en los dos habla de una lluvia, y ese día que fusilaron acá a estos compañeros había llovido, entonces quedó medio raro, pero Alejandro Wall lo vuelca en su libro, y entonces cuando lo leo no lo puedo dejar pasar, y ahí fue que, bueno, hablé con Alejandro, hablé con Pablo Yonto, nadie lo tenía muy claro, entonces decidí pedir la información al Archivo Provincial de la Memoria, que es un archivo que labura bárbaro, que tiene su sede en La Plata, y que tiene registro de todos los actos militares que hayan constado en actas, por lo menos, además de investigaciones propias que tuvieron a partir de eso, de lo que era la DITBA, que era el Departamento de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires. Así que efectivamente estaban las actas, había 2 distintas, y bueno, a partir de ahí empezó una investigación con un montón de gente que colaboró, y que llegamos a tener claro cuál fue el hecho. Todavía no sabemos quiénes eran esas personas. Ahí están. Los ecos giran sobre un martillo que golpea el circo de la indiferencia, del silencio, del pasado que no pasa. Todavía es madrugada, todavía es 22. Todavía el mundo es tantas cosas que olvidarse es un delito, un horror.
Un acto imperdonable para la posteridad que seguirá reclamando saber dónde están y qué les hicieron. ¿Y por qué? Si todo es bruma, si todo es humo, si las balas van y vienen, si la persiana se agujerea, si los recuerdos emergen del terror de 4 décadas, es porque hay nombres que no están y cuerpos que no aparecen. Y genocidas que deambulan libres, que van a la cancha, que cenan con sus hijos, que cogen y que duermen en un pacto de silencio que no descansa. Pero qué sé yo, la memoria los espera agazapada en los ojos que no borran y en los oídos que repiquetean al ritmo del plomo que destroza la vida. Ojalá que la justicia también. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Qué soñaban? Y el olor de las pieles, la incertidumbre sobrevuela el cilindro en un remolino de identidades que se nos adeuda. Lo que les arrancaron, lo que nos arrancaron. 30.000 latidos, 30.000 besos, 30.000 historias, 30.000 lo que sea, 30.000 y punto. Las paredes son las mismas que en 1977. Los testimonios resucitan del pantano del terror. Allá van, allá vamos. Un club es todo lo que cabe en la imaginación de su gente. Ahí están los fusilados de Racing. Eso sucedió mientras yo estaba en la cárcel. Yo me enteré como un año después, nadie decía nada en ese sentido, porque no estaba claro. La gran mayoría no tenía noción de que había semejante masacre en ese sentido, ¿no? Benito fue liberado el 23 de marzo, horas antes del primer aniversario del gobierno de facto y horas antes de que Rodolfo Walsh hiciera circular su carta abierta a la Junta Militar. 2 días después, Racing cumplía 73 años. El hecho concreto es que salimos, con anécdota, te ponían te incluían en un decreto donde decía que el ciudadano tal está a disposición del Poder Ejecutivo. Yo sabiendo de que eso era bueno, porque te estaban reconociendo, porque si no te reconocían, te sacaban de las pestañas de una cárcel, te llevaban y no volvía más. Entonces, los que no sabían eso, al contrario, lloraban porque creían que ese decreto era como la sentencia de muerte. Entonces, bueno, todo eso, a la noche, después del recreo, son cosas muy conmovedoras. Los que la sufren más se guarecen sobre los que aguantan más. Si son de celdas contiguas, te golpean la pared y hasta que vos no contestás no se duermen. Todo ese tipo de cosas que se viven ahí. Lo mismo que algunos que sufren las peladas. Que por supuesto el peluquero es otro preso que no sabe hacerlo. Y un desastre el corte y todo eso. Bueno, conclusión. Yo me vengo, eso fue un jueves. Y ya tenía el llamado de Frondizi, que ni bien llegara a Buenos Aires lo fuera a ver. Con toda franqueza, a él le interesaba ver, por supuesto, de que estuviera bien, pero le gustaba, quería verme a los ojos, a ver si yo iba a seguir en política o no, porque esa circunstancia amerita que vos lo pienses y que todo lo que te rodea piense qué es lo que va a seguir haciendo. Incluido el tema Racing, porque desde cierto punto de vista me decían, dejate de embromar con el tema de Club Racing y eso, hacer carrera con la ingeniería. Entonces, esa misma noche, cenando en la casa de mi suegra, cuando me hicieron la pregunta, yo le digo, el martes que viene yo estoy en el comité. Entonces, nadie dijo nada. Nadie me contradijo en eso. Y bueno, me vine ese fin de semana a Buenos Aires, el lunes fue a verlo a Frondizi y lo primero que me dice, del modo que jamás te iba a tutear ni nada, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que va a hacer, doctor? Digo, estoy acá, no, ¿va a seguir? No, eso ni lo pienso, por supuesto que voy a seguir. Ah, bueno, digo, ya se quedó tranquilo. En el fondo, los comentarios que lo que le interesaba a él es que siguiera, no te interesaba.
hablando en contra del examen de Frondizi en ese sentido. Bueno, conclusión, y en esa semana lo veo a Rodríguez Larreta, yo le digo, no te conviene reincorporarme, porque obviamente había gente de todo tipo. En ese momento, no crean que estaba todo el mundo en contra de los militares, ¿eh? No, estaría mitad y mitad. El 3 de abril de 1977, día en que la academia cayó ante River 3-2 y Benito volvía al cilindro luego de su detención, el presidente de Racing fue el gran ausente. Horacio Rodríguez Larreta estaba privado de su libertad en el Pozo de Banfield, centro clandestino en el que Ramón Camps era amo y señor, y por donde se calcula que pasaron más de 300 personas, siendo el destino final de los estudiantes que fueron víctimas de una serie de secuestros y asesinatos conocida como la Noche de los Lápices. Mis viejos estaban separados, yo vivía con papá y nos turnábamos a dormir con él en la cama, este típico programa que tendría 10, ponele, año 77 fue, tenía 10, 11 años. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, el señor lo buscan abajo. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como a abrir, y lo agarraron literalmente en un Falcon verde. Se lo llevaron, los simbólicos Falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias. Y sí, estuvo chupado. Y zafó porque él era presidente de Racing. Él medio zafó porque se hizo pública que no estaba, si querés, su desaparición, a través de los medios deportivos. Y sobre eso, mi tío se movió muchísimo porque se hizo público la desaparición. Entonces, un poco a Racing le salvó la vida. Fue una experiencia que a mí me marcó. Me marcó y me hizo entender más lo que fueron esos años durísimos para la Argentina. Racing tuvo 3 presidentes secuestrados durante la dictadura. Además de Rodríguez Larreta, Héctor Rinaldi, presidente del club en 1986, y Juan de Stefano, quien sería la máxima autoridad a partir de 1987. Sufrieron sendos secuestros por parte de los militares. Yo fui a parar en la 22 de Capital, en la comisaría, en Coordinación Federal, en Coti Martínez, Olivo de 14.000, Puesto Arana, no te digo Puesto Vasco acá en Wilde. Lo que pasó fue que un sábado a la noche, tipo 9 de la noche, lo agarraron a mi papá. Había una zona en Palermo antes, donde hoy están los bosques de Palermo, Figueroa Alcorta, que era famosa porque había unos carteles que decían no estacionar ni detenerse, típico de la dictadura, el centinela abrirá fuego. Esos carteles me los acuerdo como si fuera hoy. Bueno, entonces en esa zona lo agarraron y lo tuvieron 8 o 9 horas en total, haciéndole distintos tipos de averiguaciones. Bueno, le contaron la ligazón con Racing, que se las dijo él porque ellos no sabían, nunca se supo quiénes eran, nos quedó claro que después que eran gente de los servicios paramilitares, pero fue malo el momento, la pasó verdaderamente mal, no se acuerda bien a dónde lo tuvieron, porque por supuesto estaba con los ojos vendados o encapuchado, no me acuerdo, pero no sabe a dónde estuvo. Sí que le empezaron a recorrer las distintas, lo que él contaba, la billetera, y este quién es, y este es mi hijo, y esta quién es, y esta es mi mujer, y este teléfono. Bueno, un poco la agenda, un poco las fotitos que uno lleva normalmente en la billetera, que antes era típico llevar las fotitos. Y llegado un punto, 4 o 5 de la mañana, lo dejaron tirado más o menos en ese mismo lugar. Y le robaron el auto. Simplemente le robaron el auto, eso sí. Era un Fiat 128. La estadía en San Nicolás era un pabellón de presos políticos, no había contacto con otros, y fue aburrido más que nada. Era mucha conversación,
la comida era como de una pensión de tercera. O sea, mucho arroz y por ahí te daban un puchero de falda o los ravioles los domingos, y una cosa, y mucho recreo al aire libre, no pasó nada en eso. Después de la semana de terror allá en Junín, ¿no? Eso nada. Ahí no tienen perdón. Hubo 3 o 4 muchachos que se quedaron muertos y lo tuvieron que reanimar. O sea, por la electricidad, ¿no? O sea, pero bueno, esas cosas vos no sabés hasta que la vivís cómo la superás. Yo sé que, bueno, a mí no me afectó, siempre te afecta, pero no me impidió, como ocurrió con muchos de los que habían estado detenidos y después liberados, que tuvieron años para volver a la vida normal. No hay palabras que pueda describir, no lo pudo hacer el libro nunca más, no lo pudo hacer el juicio a la Junta, no se puede describir lo que fue la dictadura militar. No se puede describir cuál fue el sufrimiento de la juventud argentina. Te digo, troquista, comunista, peronista, montonero, no había ningún derecho a hacer lo que se hizo. Porque la tortura era una cosa corriente, pero la tortura en la forma más inhumana. No se puede describir qué es la tortura, porque yo te puedo decir a vos la picana, y te puedo decir el submarino seco, y te puedo decir el submarino con agua, y te puedo decir una bolsita de polietilena metida en la cabeza de un ser. Te puedo decir 20.000 cosas que vi y que sufrí. No hay derecho, por eso yo soy durísimo con los militares, pero durísimo, porque si bien la guerrilla hizo cosas que no debería haber hecho, el gobierno tenía la obligación de llevar a la gente a juicio, como se hizo en Europa, como se hizo en muchos lugares, pero fusilar, matar, torturar, no. Desnudar a una chica de 20 años porque era montonera, ponerle una cucharita en la vagina y darle electricidad, no. Ponerme a mí como a miles de argentinos una cucharita en la boca y darte electricidad, no. Yo he visto, yo estuve en un lugar terrible, en Puerto Arana. Bueno, ahí se mataba gente y se quemaba en una zanja con goma de auto. Todo eso hicieron los militares. De terrorista sos tildado, secuestrado, torturado, sos violado, asesinado, a pozos o al río, arrojado. A tu hijo se lo llevan y lo cría el que te odia. La parodia de la guerra la comienza el que secuestra. Bombardeos, fusilamientos, fueron semillas que sembró el siniestro. Cuéntenla que cuenten, el Estado no te puede matar. Y mi hermano creo que se estaba yendo, se fue en el 70 y pico, 76, 77, ya él creo que ya acá, viste, se fue, no aguantaba más, se fue como de vacaciones a Brasil, que en ese momento no había mucho argentino en Brasil, se fue a Río de Janeiro y bueno, conoció una chica, medio se enamoraron y bueno, ahí no quiso venir más acá, se acostumbró a otro tipo de vida de allá, es decir, mucho más libre. Brasil estaba mucho más libre en todo lo que era la vida de Brasil, el clima, bueno. Y bueno, empezó a venir para acá, a quedarse unos 2 meses, menos. Compraba cosas y se iba, y bueno, en un momento ya no vino más y no quería venir porque, lógico, él estaba
como desertor de militancia, militar. Y mis padres no querían que vengan, lo extrañaban, me decían no vengas porque donde te paran en una esquina y te piden documentos te meten preso. Y ahí sí, hubiese sido... Entonces, sí, yo creo que mis viejos sufrieron mucho con eso. Sí, porque no, no lo veíamos, y yo también lo sufrí porque la pieza que era de los dos me quedó para mí. No lo vi más. Mi padre estaba muy cercano a la Unión Obrera Metalúrgica, a Lorenzo Miguel, los viejos dirigentes sindicales, uno cuando está en la política y hay golpes militares, no estás exento de nada realmente. Y era en época muy... a mí mismo me pasaba, ¿viste? Que usábamos el pelo largo, éramos medio rockeros, y te agarraban en la calle y te paraba la policía. Te paraba la policía y te pedía... un día fui a ver un recital de Serú Girán en el Teatro Astral, y cuando salimos, yo vivía en Flores, y fuimos a tomar el colectivo a la avenida Córdoba. Tomamos el 132 o el 5. Y entonces estábamos en la parada de uno y vino el otro. ¿Viste? Tenían, no sé, 20, 30 metros de distancia, y corrimos en el colectivo. Y justo pasa un Falcon verde y nos levanta. Pero no nos levantaron en el auto. Hacían un raid por todos los bares donde había un tipo con pelo largo, barba, algo así, arriba. Íbamos caminando en fila india y nos llevaron a la comisaría de Suipacha, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la calle Suipacha. Y ahí a mi amigo y a mí nos hacían preguntas por separado, a ver si coincidían. Y después cuando nos fuimos, siempre me acuerdo de una canción de Sui Generis que dice: las heridas son del oficial, porque que se llamaba Confesiones de Invierno. Porque cuando salimos me pegó una patada en el trasero, que creo que hasta hoy me acuerdo del dolor que me causó. La sabían pegar muy bien los tipos. Eran épocas muy, muy difíciles para ser joven, realmente, muy difíciles. Lo que ha pasado es una locura, la verdad que... Y bueno, yo de pensar de lo cercano mío, que fue mi hermano, de haberse ido, y hoy que hoy vive de una manera, tiene su familia, y armó su vida realmente allá, viene para acá, porque viene para acá, yo tengo a mi mamá viva, la viene a ver, le agradezco que se haya ido, ¿sí? Agradezco que haya tomado esa decisión, porque por la cabeza que él tenía, libre de pensar diferente, capaz que hubiese tenido algún problemita que podía haber sido que no esté más. La idea obviamente era que Racing pudiese salir campeón, que pudiese dar vuelta los procesos deportivos que traía en esa época, que eran todos malos. Para mí lo de Villa fue eso. No se habrán tomado las precauciones que corresponden en el sentido económico, después habrá habido consecuencias. Lo deportivo fue mal, eso es lo principal, porque si vos lo deportivo te va bien, bastante, va tapando lo otro, y después las consecuencias que puede haber económicas las ves con otros ojos, o incluso se moderan. Pero lo fundamental es que la apuesta salió mal en lo deportivo, bueno, porque lo que no tenía Racing, más que malos manejos económicos o corrupción, entonces, no, lo que le faltó fue el correcto y el adecuado manejo deportivo de tipos que verdaderamente sepan cómo era la pelota para poder llevar a buen puerto los procesos futbolísticos, que era lo que se buscaba. La compra de Villa está avalada, fue la compra mayor del fútbol argentino hasta ese momento. Está avalada por el propio Rodríguez Larreta con sus bienes. En las organizaciones, los directivos se diferencian muy claramente entre los que toman las decisiones por personalidad y los que acompañan o se dedican a trabajar en la diaria. Se hace una especie de reparto natural. Él no era un tomador de decisiones. A él le gustaba, cada vez que había que tomar una decisión, juntaba toda la directiva. Eran reuniones de 30 tipos para decidir cualquier cosa. Era un elefante, no caminaba eso. Por otra parte, él seguía siendo vicepresidente de Petroquímica Sociedad Anónima, que era una empresa enorme de Rosario, y viajaba toda la semana para Rosario. Entonces, el presidente estaba un día que era el de reunión por semana en la sede. No más. Cuando empieza la debacle, porque no funcionó el equipo, que
el entrenador fue en su primera oportunidad en Racing, el Coco Basile, el equipo no funciona y la comisión directiva empieza a defeccionar por los problemas económicos, que no eran de ese momento, igual que lo que dijo Adrián. Todo el problema económico de Racing venía de mucho antes, no era de eso, pero no lo pudieron solucionar, porque los ingresos no es como ahora, que se producen ingresos por la venta de jugadores. El único ingreso era la recaudación. Si vos no recaudabas bien, no había forma de pagar a nadie. Entonces el equipo no anduvo bien, salvo el primer partido que gana Racing, después Villa no fue lo esperado, y entonces en ese año se produce la debacle, en el 77, ¿por qué? Porque Rodríguez Larreta renuncia. Pero antes había hecho renunciar a o a parte de la comisión directiva, entre ellos mi padre, que era en ese momento era vocal. Y esa comisión directiva queda raleada hasta que Rodríguez Larreta renuncia. Y entonces se vuelve a rearmar la comisión directiva ya con la presidencia del doctor Capelli. Quedaron Capelli y Rivadulla y la comisión directiva está renovada por otras personas que la pasaron a integrar. Por supuesto que como hombre de confianza de Rodríguez Larreta, yo no tenía ninguna alternativa, que no era irme en ese sentido. Rodríguez Larreta me liberó, me dijo, si querés quedarte, Racing, y eso, digo, no, a mí me convenía quedarme. Bueno, fui al bien al llano, estamos hablando de fines del 78, había que reubicarse en el mercado laboral. Yo obviamente ya tenía 2 chicos, ¿no? Así que había otro tipo de obligaciones. Rodríguez Larreta estuvo 3 días secuestrado, Benito 3 meses. Alejandro Almeida, Diego Beiveder, Alberto Cruz, Álvaro Cárdenas, Dante Guede y Silvia Goñi no corrieron con la misma suerte. Militantes por un mundo más justo e hinchas de Racing, ellos y muchos otros no volvieron. El 7 de diciembre de 2021, el club les restituyó el carnet de socios junto con otros 40 compañeros detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Desde ese día, y para siempre, son socios eternos. Una emoción muy grande y es tan importante que desde el fútbol también hagan memoria, recordando en este caso a nuestros hijos desaparecidos, siguen siendo socios, porque lo seguirán siempre, porque están presentes. Estamos en el Estadio Presidente Perón, en el Cilindro Avellaneda, en la cancha de Racing, en un lugar emblemático para las 46 personas que fueron homenajeadas, para los 46 hinchas y socios detenidos desaparecidos, víctimas del último genocidio, el último proceso genocida que sufrió el país, y hoy recuperaron su condición de socios en un acto acá en este lugar donde fueron tan felices. Acá hubo 6 personas que fusilaron en la Puerta 19 y que no sabemos quiénes eran. Y así como fueron estos 6, hay un montón que no sabemos quiénes eran. Eve de Bonafini siempre contaba que una vez por el Bosque de la Plata vio colgados como 12 cadáveres, que tampoco se supo quiénes eran. Se han encontrado, tenemos un montón de fosas comunes con un montón de cuerpos sin identificar, y hay un montón de hechos como camiones frigoríficos con personas, un desastre. Y que así llegamos a la cifra de 30.000, y son 30.000, y eso no es discutible, y no podemos andar contando huesos, porque la verdad es que si contamos huesos, tenemos el problema de que no sabemos un montón de huesos de quiénes son. Entonces, son 30.000 y exigimos memoria, verdad y justicia, y queremos que el club, este club y todos los clubes se hagan cargo también de eso, y que somos parte de un pueblo, y que ese pueblo necesita saber qué pasó y quiénes eran para no repetir esa historia. En la tradición de presentar al deporte como un lugar donde la política no se mete porque la política lo contaminaría, en cambio el deporte es puro y limpio, durante mucho tiempo en la sociedad argentina, mucho tiempo después de 1983, con el fin de la dictadura, parecía que las únicas asociaciones eran el Mundial 78, el Mundial Juvenil del 79, algunas del Mundial del 82 y la sincronía con Malvinas. Luego empezaron a ser divulgadas historias de deportistas desaparecidos, pero los clubes parecía que no habían sido víctimas de la dictadura. La narrativa que recupera
las historias individuales de ciudadanos de este país, de militantes de este país, que tenían un lazo de variada intensidad, en general muy intenso con el fútbol y con Racing en lo general, aparecen mucho tiempo después, sobre el final de la segunda década del siglo en el que la dictadura ya estaba anotada en los libros de historia, en el siglo XXI. Toda esa construcción en Racing y en otros clubes es una construcción conmovedora y conceptualmente conmovedora porque permite que asumamos que los clubes fueron víctimas de la dictadura. Los clubes son de los socios y de las socias. Si se llevaron a un socio y o a una socia o a ambos, quiere decir que te están atacando, te están dañando. Y si la comprensión de quienes íbamos a los clubes a hacer lo que fuera estaba de alguna manera diseñada por los dispositivos ideológicos, políticos, comunicacionales de la dictadura, quiere decir que también eso gravitó en nuestro modo de ligarnos con eso que nos pertenece, que son los clubes. La iniciativa política, social, cultural de recuperar para los padrones de nuestros clubes a los socios y a las socias desaparecidas y volverlos exactamente eternos es una iniciativa que reivindica la vida, reivindica las comprensiones, reivindica las identidades de esas personas, reivindica todo eso también en los 30.000, siempre 30.000 desaparecidos, y reivindica a la humanidad. A veces parece que la humanidad está rota porque le clavan puñales de los que amaga no poder salir. Pero ahí está la humanidad, recuperando como socios eternos a gentes que son de lo mejor que le ha pasado a nuestro país y que son gentes también de nuestros clubes, en nuestro caso, gentes de Racing. Entre la noche y el día, entre tormenta y terror, noches duras, tardes frías, mañanas de dolor, de despertar y que no estés ahí, tristeza y desesperación, gritos en la madrugada, oscuridad en el corazón, 30.000 luces apagadas, si nadie me calla, sabes, me van a escuchar gritando. Desesperación y gritos en la madrugada, oscuridad en el corazón, 30.000 luces apagadas, si nadie me calla, sabes, me van a escuchar gritar.